Bienvenidos una vez más, estamos aquí de nuevo con estos videos, transmitiendo, informando, planteando dudas, mostrándonos cómo somos. No podemos estar ajenos a lo que fue sin duda el recuerdo de esos 24 años sin Wilson Ferreira Lunate en la política nacional. Esos 24 años de huerfandad de un gran líder social y político como fuera Wilson Ferreira. No vamos a ocupar todo el video para esto, porque tenemos muchos temas para hablar, pero sí vamos a hacer una pequeña reflexión y escuchar, por ejemplo, en la voz de Ángel María Luna, en un pequeño fragmento de aquel programa de fin de siglo, cuando hacía referencia al fallecimiento de Wilson Ferreira. Espero que se escuche bien, esto no es un audio profesional y esperemos que podamos compartirlo entre todos. Allí va. El 15 de marzo de 1988, víctima de un neoplasma contra el que luchó rabiosamente, con una fortaleza admirable y un optimismo conmovedor, moría Wilson Ferreira Lunate. A esa altura, un mito por encima de banderas políticas. Wilson sintetizó en su carismática personalidad la renovación y la raíz histórica del Partido Nacional. Una multitud acompañó los restos del líder a la misa en la catedral, al velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y, por supuesto, hasta el cementerio. Para el presidente Sanguinetti, que en esos momentos se encontraba en Ginebra, Ferreira Lunate fue, sin dudas, un pilar de las circunstancias más difíciles de la transición. Allí escuchábamos en la voz de Ángel María Luna, en aquel histórico programa Fin de Siglo transmitido por Canal 10, un resumen de lo que pasaba por aquellos años y de la forma en la que Wilson había enfrentado su enfermedad, típica característica que lo acompañó toda la vida, la grandeza, la entereza, ese espíritu de lucha indomable. No estamos evocando la imagen de Wilson para empezar a hacer campaña política, no. No vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo hasta ahora. Pero sí quería compartir esto con ustedes y compartir el audio de ese discurso que 3 años antes de que yo naciera Wilson daba en el Senado, ese enigmático 27 de junio de 1973, en donde enérgicamente decía estas palabras: y así pasaba parte de un discurso de Wilson. Y si entras en YouTube vas a encontrar muchos discursos más, discursos que quizás no digan mucho para aquellos que no son wilsonistas, pero que vale la pena escuchar, vale la pena compartir y ver cómo era un verdadero líder, un verdadero caudillo, un hombre comprometido. Y a propósito de esto, de lo que es un verdadero líder nacionalista y de lo que son las bases de ser nacionalista, de ese compromiso con el pueblo, con la persona, ese espíritu de lucha indomable, como el que
Wilson nos deja en su legado. Porque no se trata de hacer campaña hoy con el Wilson de aquellos años. Se trata de tomar un referente que ha sobrepasado los límites del Partido Nacional para instalarse como la figura más relevante de fin de siglo, de ese siglo XX tan complejo y complicado para nuestra historia y para el mundo. Pero hay cosas que tenemos que empezar a rever y hay cosas que tenemos que empezar a hacer. No nos alcanza con evocar a Wilson si no vamos a hacer cosas parecidas a las que Wilson pensaba o decía. No nos alcanza si lo que vamos a buscar en la imagen de ese gran nacionalista, de ese gran hombre, de ese gran político, de ese pensador, de ese hacedor, si no vamos a actuar consecuentemente con esa forma de pensar y de ser y de sentir. Así que lo que vamos a hacer es tratar de volvernos a esas bases iniciales de nuestro partido. Las mismas bases iniciales que trató de reflotar Wilson y que las llevó adelante. Y que lamentablemente esa triste enfermedad y circunstancias políticas, que todos las sabemos, que casualmente Wilson no pudo estar libre antes de esas elecciones. Evidentemente, si Wilson hubiera sido liberado antes, otra sería la historia, pero quizás hubiéramos tenido que tener el duelo de lo que hubiera sido sin lugar a dudas el más grande presidente que hubiera tenido la historia de este país, sin disminuir la imagen del viejo Valle, que marcó historia también y que trascendió partidos y que fue otro hombre que marcó como referente en una época, con una ideología, con un mundo que era distinto al que tenemos ahora. Pero hay cosas que hay que rescatar, hay que volver a las bases. Cuando una estructura es inestable y está complicada y no se puede ir adelante, hay que volver a las bases. ¿Y cuáles son esas bases? Y si nos vamos para atrás en la historia, el Partido Nacional surge para defender a aquellos hombres y mujeres del campo, desvalidos, desprotegidos, agobiados por una burguesía colorada en aquel momento que desde Montevideo digitaba y que mantenía en el ostracismo y la pobreza a toda la gente del interior. Un gobierno que gobernaba para 4, 5 adinerados y que el resto simplemente lo sufría. Y así fueron pasando los años, fueron pasando las cosas, el Partido Nacional se hizo grande, vinieron las guerras, muertes, la que todos conocemos, o la que todos pretendemos conocer, a través de lo que la historia nos va dando. Y se definen dos grandes partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Luego, con el tiempo surgiría lo que las corrientes de izquierda que al final y al cabo terminaron haciendo el Frente Amplio, resumiendo mucho la historia. Partido que hoy está en el gobierno, pero que por sus actos es extremadamente diferente a lo que había prometido, hablado y dicho durante tantos años allá atrás. Pero la gente hoy sigue en ese sueño idílico del discurso de la izquierda. Hay muchos archivos, si quieren entrar en YouTube, busquen discursos para ir por esos años, de 1980, 1990, de quien hoy es el vicepresidente de la República, da historia, una perla. Y después salen energúmenos que porque están en un ministerio están convencidos de que ser nacionalista es ser un neoliberalista. Qué equivocados que están. ¿Alguna vez escucharon a Wilson Ferreira hablar de neoliberalismo?
Partido Nacional adoptó el neoliberalismo a través del doctor Lacalle, allá en la década del 90, cuando el mundo venía en esa vuelta, y el neoliberalismo en toda América Latina era la impronta ideológica, y era lo que parecía que prometía. Evidentemente después cambió. Ni el neoliberalismo dio lo que se suponía que iba a dar, esa teoría de que se desborda y que llega hacia la gente de abajo, porque nunca llegó. Así como muchas otras filosofías y teorías nunca funcionaron, como el comunismo nunca funcionó, que se quedó en una dictadura. Casualmente había que pasar por una dictadura para llegar a la libertad máxima del hombre, para la igualdad, y para entonces había que hacer unos que fueran los que mandaban, entonces y al final no funcionó. Tenemos muchos ejemplos en el mundo de que no funcionó, de que terminó siendo una clase A y la clase pobre. A los que mandan, ¿sí? ¿Qué pueblo? Oprimido, castigado. Yo quiero volver a esas bases del nacionalismo. Quiero derribar esos mitos, como Lesker, que está hablando del neoliberalismo. Yo soy un nacionalista. Seguramente muchos de los que están ahí son nacionalistas, muchos frentistas también son nacionalistas. Porque en el fondo el nacionalismo es el amor a tu patria, el amor a tu cultura, el amor a tu nación. Y el amor a la nación me está llevando a decir, upa, ¿por qué no paramos un poco y nos hacemos respetar con la Argentina? Dado que nuestro presidente y su equipo, a través de Almagro, siguiendo las directivas, que ojo, en principio está muy bien apostar al diálogo, apostar, pero, señor presidente, por favor, no caigamos en la obsecuencia, porque al día de hoy somos obsecuentes y sucumbimos ante los caprichos del kirchnerismo, llevado a cabo ahora por su presidenta, su gobierno y su equipo económico, con medidas proteccionistas que no son dignas del Mercosur. Nosotros nos terminamos perdiendo el ALCA porque el Mercosur puso el grito en el cielo. ¿Cómo íbamos a negociar y entrar con el imperio? ¿Cómo íbamos a hacer un libre comercio en donde iba a involucrar a Canadá, a Estados Unidos, a México? Todos países a los que le vamos a golpear las puertas para poder colocar nuestros productos. ¿Y hoy? ¿Qué pasa? Y hoy el Mercosur nos da la espalda. Brasil tiene medidas proteccionistas, un poco menos que Argentina, pero las tiene. Pero Argentina nos está tratando con sus medidas como si fuéramos un país extranjero fuera del Mercosur. No podemos seguir así. El Mercosur tiene que ser como nos decían en la escuela cuando yo era chico. Cuando tenía 12 años recuerdo que en sexto la maestra nos decía que el Mercosur iba a ser ese mercado común, esa hermandad de los pueblos, que no iba a haber fronteras. ¿Me mintió la maestra? O el Mercosur nunca fue lo que tenía que ser. Quiero un Mercosur que sea como me dijeron cuando yo iba a la escuela, que puedas transportar los productos de un país a otro y tener un libre comercio, sin impuestos aduaneros, sin trámites engorrosos, sin medidas vergonzosas y proteccionistas como las que hoy lleva adelante Argentina. Nosotros somos un país libre, somos un socio más del Mercosur. No somos mendigos. En el Mercosur no hay países de primera y de segunda. Todos somos soberanos. Y que les quede claro, nosotros no somos una provincia más. Somos la República Oriental del Uruguay. Y le pido a nuestro presidente, a su equipo económico, a su gente, que nos defienda. Que salga a buscar mercados donde hay que buscarlos.
a ver si podemos volver a subirnos a ese tren que pasó hace un tiempo con el TLC, con el ALCA. Si el Mercosur no nos da lo que necesitamos, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Hasta la próxima. Gracias.